seguimos junto a mi colega Ben Chin en este punto de encuentro, un espacio de análisis e información. Y muchas gracias por continuar con nosotros. Pasemos en este momento al tema central de nuestro programa. Así es, Marielos, el 7 de diciembre el Tribunal de Mayor Riesgo B pues dictó sentencia condenatoria en contra de 18 personas, esto por el caso emblemático de la línea, donde se incluye al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Y tanto Pérez como Valdetti, hay que recordar, fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera, pero absueltos por enriquecimiento ilícito. Nuestro colega Ferdi Montepeque, también de Punto de Encuentro, nos explica los detalles en esta nota. El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron condenados a 16 años de cárcel por su responsabilidad en el caso La Línea. Otras 16 personas también fueron condenadas. Sin embargo, sobre este fallo aún hay muchas dudas. Además de los 16 años de prisión, Pérez Molina y Valdetti fueron condenados a pagar una multa de 8.7 millones de quetzales cada uno. Otras 11 personas fueron declaradas inocentes por el tribunal que tuvo a cargo el juicio del caso La Línea. Entre los absueltos por falta de pruebas están los ex jefes de la SAT Carlos Muñoz y Omar Franco, así como la ex intendente de aduanas Claudia Méndez Asensio. Los exfuncionarios anunciaron que apelarán el fallo. Y aquí lo que nos queda es ir a una apelación especial, porque hay suficientes motivos para una apelación especial. Y es una contradicción que quiten, qué bueno que lo han quitado, enriquecimiento ilícito, pero es una contradicción que digan que me asocié y que defraudé, pero no dicen dónde está el dinero. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no pudo presentar ni una sola prueba para decir dónde está el dinero de la defraudación. Y fíjese que no solo es conmigo, es con todos. A todos les quitaron cohecho. A pesar de que el Tribunal de Mayor Riesgo aseguró que no existían dudas de que Pérez Molina y Valdetti se beneficiaron de los sobornos de La Línea, ambos fueron declarados inocentes del delito de enriquecimiento ilícito por falta de pruebas. Sin embargo, el tribunal descartó el testimonio de Estuardo González, alias Eco, quien trabajó para la ex vicepresidenta. En su declaración, Eco reveló cómo a Pérez y Valdetti se les repartía parte de las ganancias de La Línea. Pese a los señalamientos, Valdetti insiste en que el caso únicamente fue para terminar con el gobierno del Partido Patriota. Esa persona llegó a mi oficina 6 meses antes de que esto empezara. Y es una de las 8 familias más importantes del país y me llegó a decir que habían contratado un grupo de lobistas en Washington para que desde Washington empezaran a hacer presiones para que votaran al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti 6 meses antes. El Ministerio Público aún no ha informado si apelará a las absoluciones en la sentencia del caso La Línea. Tampoco se ha pronunciado sobre las personas que permanecen prófugas. Soy Ferdi Montepeque y esto es Punto de Encuentro. Bueno, Marielos, para profundizar sobre las implicaciones de esta sentencia nos acompañan María del Carmen Peláez, analista de la organización Diálogos, y Julio Prado, abogado y exfiscal del Ministerio Público. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros y quisiéramos empezar conversando con ustedes sobre la valoración que hacen de esta sentencia dictada por el Tribunal B de Mayor Riesgo en este caso emblemático conocido como La Línea. Julio, usted estuvo a cargo de la investigación, estuvo al frente de este proceso como jefe de la FESI en aquel momento. ¿Cuáles son entonces sus valoraciones, las principales, acerca de esta resolución? Sí, este caso estuvo a mi cargo como auxiliar fiscal cuando estaba dentro del grupo de investigadores de la FESI y creo que la sentencia viene a ser el final de un largo trabajo que empezó en el 2014 cuando tuvimos la denuncia de la posibilidad de gente que estaba aprovechándose de la porosidad del sistema aduanero para meter corrupción y hoy termina con una sentencia que incluye hasta el presidente y la vicepresidenta de ese entonces de la República. Creo que no es una cosa menor. Creo que la sentencia viene a darle un fin a un proceso de investigación que duró todo ese tiempo y creo que en gran parte hay que celebrar ese gran trabajo que hicieron fiscales, jueces que estuvieron a cargo de una investigación tan importante.
Siguiendo con el tema de las valoraciones, quería preguntarle a María del Carmen, ¿realmente esta sentencia, María del Carmen, es un paso que reafirma esta lucha contra la corrupción, en contra de la impunidad? Pues por el momento podemos destacar varias cosas que se dijeron en la resolución, como por ejemplo que quedó establecido que la línea sí existió, que no fue ningún invento. Eso es algo muy valioso. También que se condenaron a los más altos funcionarios, que en ese caso era el ex binomio presidencial del Partido Patriota, pero pues también hay aspectos que preocupan bastante. En la misma resolución se dijo, por ejemplo, que había una debilidad muy grande por parte del actual trabajo del Ministerio Público, lo cual genera bastante preocupación y confirma varias situaciones que ya hemos ido viendo en esta gestión del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, ¿verdad? Entonces, pues sí, podríamos decir que hay cuestiones positivas en términos de anticorrupción y lucha contra la impunidad, pero también hay muchos puntos que preocupan bastante y de la mano de esto también viene la preocupación por la firmeza de la resolución, ¿verdad? Si realmente pues va a ser una resolución que se va a mantener como se dictó, o si en el futuro, en los próximos meses, en enero del otro año, vamos a ver una resolución de sala que pues más bien se eche para atrás, ¿verdad? Y absuelva o dé libertad a varios de los que ahora están condenados. Y también ahí también hay que hablar de las personas que se había demostrado que habían indicios de su participación dentro de la estructura y ya quedaron absueltas, ¿verdad? Entonces ahí hay varios temas que preocupan y que no nos dan una situación ideal de qué es lo que se esperaría con ese gran caso y con el gran trabajo que se adelantó desde el año 2015 con el trabajo de la FESI en aquel entonces en conjunto con la CICIG. Julio, y en ese balance que usted dice es positivo que se haya dado esta resolución, pero los claroscuros, esos grises, los temas que usted valoraría como positivos y aquellos que dejaron en deuda esta sentencia. Yo creo que lo positivo es que se haya, como bien lo dijo María del Carmen, decretado que en una sentencia que la línea no es un invento de la fiscalía, sino un hecho que existió, una organización criminal que estaba buscando tener beneficios aduaneros a través de la corrupción. Y creo, digamos, que si bien el fallo puede ser cuestionado por la población, creo que, digamos, me parece sensato, por ejemplo, que la parte de enriquecimiento ilícito no haya sido resuelta con tanta firmeza como lo de la corrupción. ¿Por qué? Digamos, cuando nosotros hicimos los allanamientos, en el caso de la línea, aquel 16 de abril del 2015, nosotros encontramos evidencia de que se estaba utilizando estos fondos obtenidos ilícitamente a través de sociedades anónimas que estaban en poder de Roxana Valdetti y de Otto Pérez. Esas sociedades anónimas y todo el dinero que se utilizó para poder financiarles una vida más allá de lo que lícitamente tenían derecho como mandatarios, se presentó en un caso distinto llamado cooptación. Digamos, toda la parte económica, el enriquecimiento ilícito está dentro del caso de cooptación. Y creo que la línea es solo una parte, aunque parezca hoy muy escandalosa, muy pequeña de todo lo que los mandatarios podrían haber obtenido ilícitamente como recursos a través de un beneficio indebido del poder. Entonces creo que esos claroscuros yo los quiero matizar diciendo, digamos, de que el caso de la línea no era el caso insignia, digamos, en temas de corrupción, sino una gran parte de un caso grande llamado cooptación, que aún está pendiente de una etapa intermedia dentro del juzgado de mayor riesgo B, y que ese caso sí tiene una evidencia aportada por parte del Ministerio Público muy contundente del uso de recursos ilícitos por parte de tanto el presidente como la vicepresidenta. Así que creo que el fallo, digamos, en la parte que se refiere a los ingresos de las aduanas, creo que está muy bien. Ahora, en las partes oscuras, creo que sí es cierto, hay personas que a lo mejor su participación quedó, para mí, perspectiva mejor probada, como la gente de los sindicatos de la SAT,
y que debería haber sido a lo mejor sentenciada. Para mi perspectiva, yo creo que a lo mejor el tribunal tuvo otra perspectiva y creo que ahí será interesante ver qué dice la sala cuando el Ministerio Público apele esa resolución. Bueno, en el razonamiento de la jueza Janet Valdés, María del Carmen, pues ella no se ahorró señalamientos en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Dijo que su trabajo había sido deficiente, igual hizo señalamientos en contra del juez Miguel Ángel Gálvez sin nombrarlo. ¿Qué lectura hace María del Carmen de este razonamiento, de esta como explicación que da Janet Valdés antes de dar a conocer la sentencia? Yo sí creo que son argumentos bastante cuestionables, sobre todo porque se hacen señalamientos muy precisos, por ejemplo, dándole la responsabilidad al juez Gálvez, que no mencionó, de temas como la figura de prisión provisional. Y, por ejemplo, eso es un tema que estamos investigando actualmente en Diálogos, y vemos cómo esta figura, esta situación en la cual la persona no es escuchada en las primeras 24 horas después de su detención, pues es algo que se ha venido dando durante muchos años en el país y que cada día está más grave. Actualmente el juez Gálvez ya ni siquiera es juez en Guatemala, ya presentó su renuncia y este fenómeno sigue ocurriendo. Entonces, por ejemplo, hacer ese tipo de afirmaciones bastante imprecisas, pues sí es algo que genera muchas dudas sobre realmente la imparcialidad con la que la jueza pudo haber tenido con esa argumentación que dio al inicio de la sentencia, y que realmente es una parte que yo estimo que no era necesaria, ¿verdad? Que realmente no es una parte esencial de la resolución. Y pues el hecho también de que ella haya dicho que ella misma fue sujeto de señalamientos por parte de la CICIG y esas cuestiones, pues incluso llaman a preguntarse realmente sobre la imparcialidad y la objetividad con la que pudo haber dictado esa resolución, siendo que tiene esa animadversión que ella misma expresó con respecto a la CICIG por algunos señalamientos que se hicieron en su contra en su momento, ¿verdad? Gracias, Daniel Carmen. Sí, justamente, y eso le quería preguntar también a Julio. O sea, al principio cuando uno escucha a la jueza, pareciera que entonces la resolución iba a ir por un sentido, ¿no? Aunque ella desde el inicio dice, va a haber gente condenada y gente que no va a haber condenada. Pero en ese punto, algo que mencionó la jueza y que dice la resolución es alrededor del tema del enriquecimiento ilícito. Ella dice que ese delito no se pudo probar, que no dudan que hay enriquecimiento ilícito, pero que las pruebas contundentes no se dieron y que por eso lo absuelven. Entonces, Julio, dos preguntas en ese sentido. De su conocimiento del caso y con las pruebas que usted sabe que había, las pruebas recabadas porque usted estuvo en esa investigación, ¿realmente no podía probarse enriquecimiento ilícito? Esa es la primera. Y la segunda, tomando en cuenta los años que llevan Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti en prisión, el que fueron condenados por estos delitos, pero se les quitó enriquecimiento ilícito, ¿es posible que veamos a estas dos personas y a otras fuera de la prisión próximamente? Con la primera pregunta yo creo que requiere una respuesta compleja, digamos. En el tema de la línea, creo que la Fiscalía aportó suficientes elementos para demostrar que efectivamente se estaban recibiendo pagos ilícitos a partir de un cobro relacionado con el ingreso de mercancías a través de las aduanas. Esos pagos ilícitos, por supuesto, que representan un aumento del patrimonio de las personas que lo están cobrando, entre esos funcionarios y no funcionarios. Y entre los funcionarios, por supuesto que, dado que se probó que Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina estaban involucrados en este entramado de corrupción, por supuesto que implica un aumento ilícito de su patrimonio. Ahora bien, digamos, ¿cómo podríamos ingresar contablemente esas pruebas? Digamos, ¿será que se aportaron o no?
En el caso de la línea, se aportó, por supuesto, que había ingresos ilícitos y que los colaboradores eficaces, tales como Juan Carlos Monzón, su contador, y también el conocido como ECO, que es González, contaron al tribunal cómo era que este dinero ingresaba en sus cuentas y que era usado, entre otras cosas, para pagar la planilla, por ejemplo, de un medio de comunicación que Roxana Valdetti había comprado en esa época. Es decir, digamos, para mi perspectiva, se probó que efectivamente el dinero entraba en poder de la organización dentro de la cual formaba parte Otto Pérez y Roxana, y que éste se utilizaba como dinero ya de su propiedad. Ahora bien, digamos, creo que por un lado esa podría ser mi idea como parte del equipo de investigación, pero por otro lado también estoy consciente de que la mayor parte de pruebas presentadas sobre cómo se administraba